Egun on guztioi, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a las y las concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pueda existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día. ¿Alguna cuestión? Segundo punto, aprobación del acta de fecha 19 de noviembre de 2024. Votos a favor del acta. Aprobado por unanimidad. Tercer punto, información sobre el convenio de colaboración entre Alokabide y el Ayuntamiento de Ermua. Chimi. Gracias, Bea. Egun on denoi, buenos días a todas y todos. Desde el Grupo de Gobierno traemos y presentamos a esta comisión el convenio de colaboración entre Alokabide, sociedad pública dependiente del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de Ermua, convenio que entrará en vigor después de su firma y por un periodo de 4 años. El objeto de este acuerdo es potenciar y mejorar la gestión de los programas de vivienda vacía en beneficio de la ciudadanía, dando un régimen público de seguridad, tanto jurídica como económica, a los propietarios e inquilinos y de esta manera incentivar el alquiler de las viviendas vacías. A tal efecto, recordar que por vivienda vacía nos referimos a aquellas que, cruzando los datos de consumo, podemos determinar que no vive nadie en ellas, a diferencia de las viviendas que son ocupadas en periodos de tiempo por tener sus propietarios o propietarias una segunda vivienda y una situación personal que les permite disfrutar por periodos más o menos largos, pero que en ningún caso supone un abandono de su vivienda del municipio de Ermua. Esta iniciativa de colaboración nace con la expectativa de lograr el mayor número posible de cesiones de viviendas vacías. Para ello, Alokabide pondrá a disposición medidas que faciliten esa cesión, tales como un único teléfono de atención, comenzando por 900, y va a poner en marcha, a través de los programas Bizigune y ASAP, el establecimiento de un marco común para que todos los municipios de Euskadi, incluido Ermua, tengan los mismos formularios, una misma tasación a efectos de determinar la renta a percibir, plazo e idénticas gestiones de expedientes. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ermua se compromete a informar sobre los contenidos y requisitos de los programas anteriormente citados de Bizigune y ASAP a todas las personas interesadas, facilitar a los propietarios y propietarias toda la documentación que desde Alokabide nos haga llegar y promover la inscripción de viviendas deshabitadas situadas en nuestro municipio. Y, como no, informar a los demandantes y facilitar, como hemos dicho, estas campañas a través de campañas de sensibilización. Todo ello de manera coordinada entre el Departamento de Vivienda Alokabide y el Ayuntamiento de Ermua. El convenio no solo se limita a implementar procedimientos y formularios que faciliten, agilicen y simplifiquen la puesta a disposición de vivienda y su alquiler, sino que va más allá. Tal y como siempre se ha explicado desde el Grupo de Gobierno, el convenio también recoge la posibilidad de implementar medidas fiscales que contribuyan a movilizar esa vivienda deshabitada, con bonificación de impuestos, una reducción en las tasas de licencia de obras que sean necesarias para condicionar esas viviendas a los alquileres y complementos de renta a abonar a los propietarios. Medidas que serán adoptadas de mutuo acuerdo siempre y cuando Alokabide y Ayuntamiento lo estimen oportuno. A mero dato informativo, en los últimos datos trasladados desde el Gobierno vasco, recoge unas peticiones de vivienda para Ermua de alrededor de 470 solicitudes, de las cuales alrededor de 400 eran de alquiler. Motivo por el cual estamos poniendo el foco en implementar soluciones de vivienda en alquiler, tanto con este convenio de colaboración como en el futuro con las viviendas dotacionales que se van a construir en la zona de al lado de las piscinas y resto de proyectos que también hemos presentado en estas comisiones informativas y que evidentemente dependen de que finalmente se lleven a cabo o no, como son IDESA y como se explicó también en la presentación del Plan General Urbanístico, el proyecto que existe para la zona de la cantera, donde están ubicadas esas empresas después de lo que es el parque y el polideportivo. Pero no quiero dejar pasar esta presentación sin mencionar que la acción de vivienda de este Grupo de Gobierno se plasma también en otras áreas distintas al urbanismo, tales como, por ejemplo, en el área de servicios sociales, donde a través de AES y AMIS también existen partidas que ayudan al pago de alquileres, al pago de hipotecas en la situación de que no se pueda pagar por parte del inquilino o el propietario, y también políticas desde otras áreas del ayuntamiento que trabajan por el mantenimiento del tejido industrial, por tener puestos de trabajo en el municipio de Ermua que intenten evitar que la ciudadanía de Ermua tenga que residir en otros municipios. Y finalmente quiero hacer un llamamiento a toda la corporación municipal
para que nos trasladen sus proyectos o planes concretos un poco elaborados para poder trabajarlos y ver la posibilidad de plasmarlos dentro de este municipio, esperando contar con el apoyo de todos los grupos políticos en la aprobación de este convenio. Es que ricasco, Chimi. Javier, una cuestión. Julen, Paul. Nosotros, en principio saludamos la medida que se va a tomar, me parece que son necesarias teniendo en cuenta la emergencia habitacional que hay en Ermua. En el punto 3 se habla de que el Ayuntamiento entiende imprescindible dinamizar ambos programas, facilitando al efecto los medios económicos y personales que puedan cooperar con los ya establecidos en el Departamento. ¿Qué tipo de medidas económicas y de personal se van a llevar a cabo? Y después hay otro punto también que habla de colaborar con el Departamento de Alokabide en la forma coordinada dispuesta en la clausura anterior. A tales efectos, el Ayuntamiento facilitará los medios de las medidas posibles para y un montón de actividades. No sé si se va a llevar algún tipo de estudio en Ermua para conocer cuál es el número de viviendas que hay vacías, el tipo de la caracterización de viviendas que hay, las necesidades que hay por parte de la ciudadanía en cuanto a demanda de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, si es posible aclarar eso. Sí, Chimi. Sí, brevemente. En cuanto a las medidas tanto económicas como personales, evidentemente existen compromisos por ambas partes. El nuestro es el que podamos atender a la gente. Eso significa que vamos a tener que tener a disposición de este programa personal que pueda atender este programa. Eso no significa que igual se tenga que contratar a 2, 3, 4 personas, sino que dentro de nuestro propio personal se van a tener que atribuir funciones concretas para atender este programa concreto. Luego hemos hablado también de campañas de sensibilización. Eso significa también que vamos a tener un aporte económico para informar a toda la ciudadanía de esta situación nueva, de este convenio nuevo, de las posibilidades que existen, porque nuestro objetivo, repito, es animar a todas esas personas que tienen una vivienda desocupada a que entre en esto. Muchas veces todo nos pasa, propietarios, cada vez que encendemos la televisión y vemos que inquilinos que no pagan alquileres, pues todo eso, quiero decirte, esto no ocurre con este convenio que tenemos, porque lo que sí permite es garantizar el pago y garantizar que además cuando te vuelvan a entender. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Informar de todo ello. ¿Cómo? Todo lo que se hace vía folleto, vía tríptico, tiene un coste. Entonces, nuestro compromiso es que esa parte que corresponde al ayuntamiento será con, evidentemente, recursos nuevos. ¿Qué esfuerzo económico hacemos también? Hemos hablado de que existe la posibilidad de adoptar medidas fiscales. Medidas fiscales que es una bonificación, no es un castigo, sino que hemos, para entendernos todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en casa, vamos a probar a ver si con la zona áurea funciona, es decir, vamos a incentivar a esos propietarios para que de alguna manera vean que si ponen esas viviendas vacías a disposición también de personas que tienen necesidad, van a tener los beneficios. Entonces, eso evidentemente, todo lo que deja de cobrar el ayuntamiento genera también a su vez un coste económico. No sé si te he contestado a... Sí, bien. Tal y como he explicado en la exposición, hemos cogido primero un dato. ¿Por qué nos enfocamos en alquiler y no en propiedad VPO? Hemos cogido el dato del propio Gobierno vasco que dice que las solicitudes a Ermua, de 470 solicitudes, 403 eran de alquiler y 67 eran de VPO. Por lo tanto, enfocamos nuestra actividad en creación de vivienda en alquiler. En segundo lugar, hemos dicho que nosotros cruzamos los patrones de vivienda con los consumos para diferenciar entre lo que es vivienda deshabitada de vivienda no ocupada en periodos estacionales. Eso es lo que se está trabajando con el Gobierno vasco para ver qué parque de vivienda desocupada tenemos y cuando lo tengamos definido se lo pasaremos al Gobierno vasco. Lo que esperamos también es que dentro de eso que nosotros tenemos ya definido, seamos capaces de movilizar el máximo posible. Es que ricasco, Chimi, sí. Javier, Julen, Paul. Sí, yo quería hacer una reflexión porque el hecho de que en estos momentos de 467 viviendas de solicitudes de vivienda que hay por parte de Alokabide, que es la información que ha facilitado el Gobierno vasco, 400 serán de alquiler,
y 67 sean de VPO, viene un poco a responder al llamamiento que llevamos haciendo nosotros ya desde hace 4 años de hacer este estudio, de empezar a tomar medidas empezar a tomar medidas e implantarlas. Pero, sin embargo, no se ha hecho nada en 4 años. Aparte de facilitar promociones privadas, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta medida, después de haberlo estado solicitando nosotros durante tantos años, presentar una moción ahora en septiembre y la moción no viene a comisión y venís vosotros con esta propuesta, pues a mí me suena un poco como, no sé, una triquiñuela o una... No sé, no entiendo por qué nosotros, habiendo solicitado una moción en septiembre con referencia a que se haga un estudio de cuál es la situación de la vivienda en Ermua, que se tomen medidas, una de estas podría ser una de esas medidas, sin embargo, eso se obvia absolutamente y traéis vosotros esta presentación de convenio para facilitar. Entonces, no sé cuál es la actitud de este equipo de gobierno en cuanto a nuestro grupo de política. Qué ricasco, Paul. Paul, como puedes entender, un convenio de este tipo entre Alokabide y Ermua pues no se hace de la noche a la mañana, es decir, se lleva tiempo trabajando en él. Hay que decirte, tú has dicho que la moción las presenta en septiembre, esto lleva más tiempo trabajándose. Hay que decirte, 2, has dicho una afirmación, no sé si no estás informado de que existen pisos de protección oficial en estos últimos 4 años realizados, porque has dicho que no se ha hecho nada, absolutamente nada, en el municipio de Ermua. Yo creo que solo tienes que subir de Aritio para arriba y algo verás, digo yo. Bueno, pues has dicho nada, has dicho la palabra... Eso es, entonces quiero decirte... Eso es, y lo que sí te digo es, es animarte a que cuando se han traído aquí propuestas a lo largo de 4 años, porque algunas se han traído recientemente, como son pisos dotacionales, alojamientos dotacionales, al lado de las piscinas, pues hombre, escuchándote hoy, me sorprende mucho que ese día no hubieras dicho, por fin, a lo largo de estos 4 años me has traído algo que me gusta y apruebo. Quiero decir, entonces, lo que sí te pido es que seamos un poco consecuentes con lo que hablamos, unos y otros, y si decimos que estamos a favor de buscar esas soluciones, cuando lleguen, hostia, por lo menos votar que sí. Qué ricasco, Chimi. El cuarto y último punto del orden del día, la propuesta de resolución sobre la encomienda de gestión del Cinco Integral del Agua al Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Bueno, trajimos la semana pasada a comisión la propuesta de convenio, estuvieron los técnicos de la mancomunidad del Consorcio de Aguas explicando el convenio. Rosy, no sé si quieres añadir alguna cuestión más. No. ¿Alguna cuestión al respecto del convenio? Javier, Julen, Paul, Raúl. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de convenio? Se aprueba por unanimidad. Se da por finalizada la sesión.